Hola, saludos cordiales de nuevo con ustedes. En este caso para presentarles el capítulo 8 del libro que venimos comentando sobre bases, mediaciones y futuro de la educación a distancia en la sociedad digital, editado por Síntesis. Recordarán ustedes que nos venimos basando en este gráfico, donde insertamos esa educación a distancia en la sociedad digital y donde estructuramos todo el contenido del libro en las bases, las mediaciones, el futuro y la planificación. Recordarán que ya vimos las bases. Ahora estábamos en unos últimos capítulos tratando y presentando las mediaciones. Y hoy concretamente nos corresponde hablar de esa mediación fundamental que suponen los docentes. Los docentes, los profesores, los formadores, como elemento sustancial, como mediador sustancial para el logro de competencias, para el logro de objetivos, en definitiva, para la enseñanza, para la educación, que supondrían el logro de esos aprendizajes valiosos. Bien, entonces vamos con los docentes. ¿Recuerdan ustedes que en la primera presentación, cuando yo les hablaba del concepto de educación a distancia, yo les proponía el gráfico este que aparece en la pantalla? Yo le llamaba el edificio de la educación a distancia. Era una sencilla casita sobre la educación a distancia. Pero si se fijan bien en este gráfico, observarán como si les faltase algo. Miren dónde apuntan las flechas que les señalo. ¿No les parece que ahí debajo falta algo? Porque si lo miran bien y lo mantuviésemos así, lo normal es que sucediese esto. El edificio se nos vendría abajo. ¿Por qué se nos vendría abajo? Porque faltan los cimientos. Y los cimientos yo los quiero significar como esos cimientos que conforman los docentes, los profesores, los formadores en los sistemas educativos en general y en los sistemas a distancia en particular. Pero no unos docentes cualesquiera, sino profesores sólidos, profesores bien formados, bien capacitados, incentivados, ilusionados, convencidos de que estos procesos de enseñanza, de educación a distancia pueden tener al menos una calidad similar a los procesos de formación presencial. Y naturalmente todo esto, todas estas variables, todos estos componentes, teniendo en cuenta la evaluación, no solo la evaluación de los aprendizajes de los alumnos, que venían siendo muy habitual en nuestros planteamientos educativos, evaluar los aprendizajes de los alumnos, sino una evaluación que mire en todos los sentidos, a todos los componentes y naturalmente también a los docentes, a los educadores, a los profesores. ¿Cuáles serían los perfiles docentes en educación a distancia que yo les quisiera destacar a ustedes? Les quiero significar que estos perfiles que van a aparecer en la pantalla son perfiles que de una u otra forma, en cualesquiera propuestas formativas de educación a distancia, en cualesquiera de sus formulaciones, se hacen precisos. Otra cuestión es qué personas las tienen que desempeñar. De ahí harían falta los que coordinarían a todos esos docentes o distintos perfiles que tienen que incidir en la misma asignatura, en el mismo curso, en la misma acción formativa. Tendríamos los expertos, los que saben de aquel contenido, de aquella materia, de aquella disciplina o saber que es motivo de ese curso que vamos a diseñar. Harían falta los pedagogos que nos orientan sobre cómo aprender mejor, sobre cómo esos aprendizajes pueden llegar a mejor puerto, cómo comunicar mejor para que se adquieran esos contenidos, para que se logren esos objetivos, esas competencias. Hacen falta los especialistas en medios, esos apoyos que los docentes necesitamos para ese audio, ese vídeo, ese formato digital. Hacen falta los técnicos, porque en una sociedad digital prácticamente todo, y en enseñanza a distancia, lo hacemos a través de la red. Se nos cae la red, que si la plataforma funciona, que si el acceso tiene problemas, los técnicos se hacen precisos. Hacen falta lo que yo denomino los directores de aprendizaje, los directores del proceso, es decir, aquellos que inician, que motivan, que siguen, hacen el seguimiento, que desarrollan, que evalúan, los que desarrollan la didáctica concreta, que en muchos casos era en los que nos fijábamos solo como profesores, esos son los docentes. Pero aquí hay una figura también esencial que son los tutores, los profesores tutores, que son la cara, son la imagen más directa de los procesos de enseñanza y aprendizaje abiertos y a distancia. Fíjense ustedes que en instituciones que no sean macro, en las macroinstituciones prácticamente esas 7 figuras que yo he propuesto ahí en muchos casos están conformadas cada una de ellas por varias personas, por varios equipos. Si la institución es más pequeña, ese coordinador, ese experto, ese director del proceso y ese tutor
en muchos casos suelen coincidir en la misma persona. Y si aún más la institución es más pequeña y ofrece unos cuantos cursos de educación a distancia, podría coincidir en la misma persona todo. Esto dependerá del tamaño, habría que estudiarlo concretamente y habría que señalar qué necesidades se tienen y hasta qué punto en instituciones pequeñas una misma persona o dos tienen que asumir una serie de perfiles que se derivarán en una serie de competencias que tienen que llevar a cabo. Bien, miren ustedes, les voy a proponer ahora un gráfico en el que vamos a hablar para que esos docentes a los que nos estamos refiriendo hoy sean de auténtica calidad. ¿Cuáles serían los compromisos que tendrían que asumir esos docentes? ¿Qué competencias para llevar a buen puerto el que los estudiantes, que en este gráfico los sitúo a la derecha del mismo, que esos estudiantes adquieran, que es el objetivo de todo proceso de formación, de educación, adquieran esas competencias, esos objetivos que nosotros nos hemos propuesto, que atendiendo a las necesidades de formación que pudieran existir, nosotros vamos a proponer. Partimos de una planificación que mira y se dirige a esos estudiantes. Miren ustedes qué tipo de compromisos. Establezco ahí un círculo, una especie de círculo, que puede salir deformado en la pantalla y sea más bien una especie de elipse, es igual, una especie de círculo donde yo establezco 4 bloques iniciales de compromisos. Habría un compromiso profesional o laboral que lo que nos estaría pidiendo, lo que nos estaría exigiendo es el cumplimiento de las obligaciones contractuales. Nosotros formamos parte de una institución y tenemos que cumplir como profesionales ese contrato. Es decir, es derivar la enseñanza, esa acción de enseñar, en una auténtica profesión. ¿Qué querríamos decir con el compromiso ético que aparece en ese círculo? Pues estamos hablando de esa incuestionable actitud ética que todo docente debe manifestar, debe mostrar. No se puede permitir hablar de profesionalidad en educación sin un compromiso de carácter deontológico evidente y claro. Tenemos también un compromiso de carácter formativo, de actualización. Hombre, los avances sociales, los avances tecnológicos de la sociedad actual exigen que cualquier profesión esté al día. ¿Cómo no? En una profesión que se dedica a formar a esas futuras generaciones. Y finalmente ese compromiso colaborativo para que podamos, para que nos acostumbremos, para que tengamos ese compromiso de verdad, esa competencia de compartir ideas, de compartir pensamientos, compartir acciones con los docentes de nuestra misma institución, con docentes de otras instituciones y a través de las redes con docentes pues mucho más allá de las fronteras del país donde esté ubicada la institución. Pero fíjense que ahora dentro de ese gran círculo yo voy a ubicar otros para seguir con los compromisos fundamentales. Aquí les voy a proponer 4 que son clave. El compromiso disciplinar, el referido a los contenidos. Este sería el compromiso o competencia de carácter científico. Usted tiene que dominar la materia de la que es docente. Podemos contar con un compromiso que es insustituible igualmente. El compromiso pedagógico que nos está diciendo que usted como docente tiene que saber cómo enseñar, en este caso a distancia, aquella materia o aquel curso. Y ahí podemos entrar con una serie de competencias de carácter metodológico que pueda analizar o proponer distintas vías, de carácter de comunicación, la mejor comunicación con aquellos que van a aprender, de carácter tutorial, la mejor relación de apoyo, de ayuda a aquellos que aprenden, y la evaluación, una evaluación que se fije más en lo formativo que en lo meramente sumativo. Haría falta un compromiso de carácter tecnológico, que pudiera de verdad integrar la tecnología en todo el proceso de formación. Tecnología que nos va a valer tanto para lo disciplinar, para aplicarla a los contenidos, tanto como para aplicarla al ámbito pedagógico, como para aplicarla al ámbito investigador, que sería el 4º círculo que yo les propongo en este esquema. Ese compromiso investigador, innovador, investigar, investigación, acción. No piensen que solo me estoy refiriendo a acciones formativas en el ámbito universitario, donde parece que cuadra mejor esto de la investigación, sino esa investigación, acción, investigación sobre la tarea, investigación sobre el desarrollo profesional que todo docente debería llevar a cabo. Y en el ámbito de la educación a distancia, esto se hace cada vez más preciso. Con esa investigación podemos dar el siguiente paso para llegar a la innovación. Investigar sobre los contenidos, investigar sobre las propuestas pedagógicas, investigar sobre las propias tecnologías que
pretendemos integrar en estos procesos de formación. Fíjense ustedes que hay intersecciones entre los distintos círculos. Una intersección que sería lo disciplinar y lo pedagógico, alguien que solo se ocupase de esos dos compromisos. O sin embargo, el otro que sería el pedagógico y el tecnológico, o el investigador y el tecnológico, o el disciplinar y el investigador. Y vean ustedes que en el centro quedaría pues ese docente ideal que contempla los compromisos disciplinares, pedagógicos, tecnológicos e investigadores. Ese docente sería el ideal, además adornado por el gran círculo que aparece de los compromisos que inicialmente les había propuesto. Fíjense que además, dentro de las intersecciones, quedan algunos en los que estarían todos menos la pedagogía, o en este todos menos la tecnología, o en este todos menos la investigación, o en este otro todos menos los contenidos. Yo les propongo quedaría un elemento fundamental que también quiero destacar y que muchos insisten en las distintas presentaciones que yo tengo oportunidad de realizar. No olvidemos el compromiso de gestión. Esto en la universidad, donde realmente existen, por necesidades, muchos cargos de gestión, no podemos cerrar los ojos, no podemos dar la espalda a cuando se nos puede exigir un compromiso de participar en la gestión de nuestra institución, de nuestra universidad, de nuestro centro, en definitiva. Miren ustedes todas esas combinaciones posibles que yo se las propongo ahora en la pantalla. No las vamos a desarrollar, serían las intersecciones de los círculos a los que antes aludía. Se lo propongo a ustedes para que, si quieren, establezcan un debate sobre qué pasaría con aquellos docentes que solo quieren asumir dos tipos de compromisos, cualesquiera de los que están ahí planteados, el disciplinar o pedagógico, el tecnológico y pedagógico, que sea el investigador y pedagógico. Analicen ustedes y planteen debate ustedes mismos, o si quieren, con sus propios estudiantes. Y si damos un paso más, esas intersecciones que se podían dar entre 3 de los 4 círculos que les proponía en el gráfico anterior. ¿Qué pasaría con ese tipo de profesores? Evidentemente mejorarían lo que proponía en la pantalla anterior, pero desde mi punto de vista no debería ser suficiente, y menos en ámbitos universitarios. Pero claro, como estamos en educación a distancia, yo no me voy a detener en los compromisos que podrían cuadrar también mucho más en propuestas de carácter presencial. Aquí hay que poner un énfasis especial en una serie de competencias tecnológicas, competencias de carácter tecnológico que el docente de educación a distancia debe mostrar, debe haber adquirido. A veces, si consultamos en la red, no digamos, aparecen listas inmensas de competencias digitales que necesitan los profesores en la enseñanza virtual. Yo les propondría aquí, creo que he seleccionado unas 15. Vean ustedes que lo primero que tendría era que dominar la terminología propia, que es una terminología muy específica en todo lo que a la tecnología se refiere. Manejar lo que son los ordenadores y los periféricos, las computadoras, los periféricos, saber cómo se conectan, cómo se instalan, cómo se configuran distintas aplicaciones, cómo se gestionan. Internet, la navegación, es un elemento básico que hoy prácticamente lo tiene cualquiera, evidentemente nuestros alumnos, sin lugar a dudas. Las plataformas virtuales, los entornos virtuales de aprendizaje, los marcadores y agregadores, las herramientas y servicios 2.0, no las desarrollo, pero son, ya digo, competencias que deberíamos hacer un esfuerzo, porque todo docente que se dedique a una educación a distancia debería tener asumidos. Videoconferencia, webconferencia, todo hace referencia al aprovechamiento de los juegos como posibilidades educativas. Imagen y vídeo digital. Yo no les estoy pidiendo que ustedes sean expertos en la elaboración de vídeos digitales, por ejemplo, pero sí que sepan utilizar a efectos de docencia, a efectos educativos, con carácter pedagógico, tantas imágenes y tantos vídeos que tenemos a nuestra disposición en la propia red. Manejar y entender sobre las redes sociales, sobre los beneficios que para la educación pueden aportarnos, los organizadores gráficos para realizar distinto tipo de presentaciones, el aprendizaje móvil. Y finalmente les dejo aquí unas competencias que yo las he destacado, o las he entresacado de toda esa relación de estas 15 que yo les propongo, que serían competencias digitales referidas a la investigación. Nosotros como docentes tenemos que utilizar estas herramientas de carácter tecnológico para nuestra investigación, e incluso investigar sobre ellas. Y también tener muy en cuenta nosotros y trasladarlo a nuestros estudiantes todo lo que está en el entorno de la seguridad y de la ética en las redes.
en la red, en Internet, en definitiva. Es muy importante esto y que, como digo, se lo sepamos transmitir a nuestros estudiantes. Y si estamos en niveles no universitarios, también a los padres, a las familias de nuestros estudiantes. Hay una figura esencial, se la mostraba a ustedes en el gráfico inicial, que es el profesor tutor en los sistemas a distancia. De manera muy sintética, les voy a señalar las que yo entiendo que serían bloques de funciones o tareas de un tutor en entornos de enseñanza a distancia. Ahí en el centro tendríamos al estudiante, que es el objetivo de nuestro esfuerzo, de nuestra puesta en práctica del proceso formativo, de nuestra acción didáctica. Y miren ustedes que yo les señalo aquí como 4 bloques de competencias. Por una parte serían las de carácter académico o pedagógico. A nosotros nos interesa que aquellos contenidos que son propios de la asignatura, del curso que ponemos en funcionamiento, puedan ser adquiridos por el estudiante. Al final pueda obtener unos logros académicos que sean aquellos que hemos pretendido. Es una acción de carácter académico, pedagógico, de facilitación, de dinamización, sobre esos contenidos, esos aprendizajes. Hay por otra parte una función, una tarea de carácter orientador, de carácter más social, de carácter más relacional, con los individuos, con el grupo. Están naturalmente en el libro que venimos comentando, desarrollados los catálogos que hacen referencia a cada uno de estos bloques que yo les estoy mostrando. Por otra parte, haría falta esa competencia tecnológica, porque no siempre tenemos al técnico, ni siquiera en las macroinstituciones, no siempre tenemos al técnico que nos saque de aquel problema con el que nos estamos encontrando. Nosotros tenemos que aportar y dar la posibilidad a los estudiantes que ante las dudas básicas que van a tener en el uso de las herramientas tecnológicas, nosotros como profesores tutores, como tutores, se las podamos solucionar. Y finalmente, sobre todo si estamos en el ámbito, como decía antes, universitario, esa función, esa tarea investigadora. Porque tenemos que investigar sobre la acción, tenemos que investigar sobre lo que hacemos, con la finalidad de poder mejorar, de poder innovar. Pero no nos olvidemos que todas esas tareas o funciones tienen que estar dentro de un marco de otra función, de otra tarea, que es la que yo denomino de carácter institucional. Nosotros somos docentes que pertenecemos a una institución, a una universidad, a un centro. Y de alguna manera no podemos, entre comillas, si quieren ustedes, traicionar los ideales, las propuestas, las finalidades educativas que pueda tener ese centro. Hay además una función de nexo entre el estudiante y la institución que nosotros como docentes, nosotros como profesores tutores, lo tenemos que poner a la vista, lo tenemos que poner en juego, lo tenemos que poner en definitiva en la práctica. Así es que quedarían esas 5 funciones o bloques de funciones o tareas que un tutor en entornos de educación a distancia debería llevar a cabo. Y ya vamos terminando. Si estamos hablando de la tutoría, por una parte el tutor, el estudiante, recuerdan ustedes que este gráfico formaba parte también de ese modelo del diálogo didáctico mediado que yo les presentaba en otra de los capítulos de esta serie que tienen ustedes en Internet. Bueno, miren ustedes, aquí hablamos de las modalidades y de los medios para una tutoría de calidad en educación a distancia. Bueno, las modalidades ya las sabemos, la presencial y la a distancia, son las 2 modalidades básicas de tutoría. Se puede realizar una tutoría presencial con las características que eso debe tener en cuenta. Si se abusa de ello sería la negación de la educación a distancia, y una tutoría a distancia. Y vean ustedes que sobre los medios que podemos emplear, todo el rectángulo de abajo, porque en el de arriba están los materiales curriculares de los que nosotros nos valemos para hacerlos llegar, facilitar el acceso a ellos a los estudiantes, pero en la parte de abajo tendríamos todas estas posibilidades de medios, de relación, de interacción, y que a la parte de la derecha del todo tendríamos lo que hoy más venimos utilizando, porque está prácticamente basada toda nuestra acción formativa en las plataformas, en Internet, en la web 2.0. En fin, quede ese esquema, podría dar más de sí, evidentemente, para comentarios, pero quede ahí como un elemento sustancial que nos habla de las modalidades y de los medios para una tutoría eficaz. Y ya finalmente, como estrategias para la docencia, nosotros, para hacer una buena docencia, ejercer una buena tutoría, tendríamos que pensar en planificar bien nuestra acción formativa. ¿Qué vamos a hacer en cada momento con nuestros alumnos? Hay que conocer a los alumnos
al grupo, dependerá del tamaño. Claro, aquí si hablamos de un MOOC, por ejemplo, esto sería ridículo plantearlo, pero en otros procesos evidentemente es fundamental. Respetar la diversidad, todos somos diferentes y nosotros como docentes debemos ser conscientes de esas diferencias. La motivación, tanto la inicial como la de mantenimiento. Si no existe motivación, no puede haber aprendizaje. Si el alumno no accede motivado a una acción formativa, a un curso, a una asignatura, mal lo vamos a tener. Pero después hay que mantener esa motivación. Reforzar el autoconcepto. Lo que pueden suponer los pequeños éxitos de un estudiante son fenomenales para un aprendizaje de calidad. Nosotros debemos esforzarnos para que ese autoconcepto crezca, para que no venga la frustración total y absoluta, el estudiante se venga abajo. La pedagogía innovadora, que la debemos hacer, ya hemos hecho referencia antes, no una pedagogía reproductora, sino que de alguna manera plantee nuevas posibilidades y ahora realmente con las tecnologías lo tenemos bastante fácil. Ese conocimiento de las competencias, el estudiante cuando accede debe saber qué se espera de él, qué competencias se van a requerir, qué competencias va a adquirir una vez que haya terminado el proceso de formación. Que los contenidos que planteemos sean significativos, funcionales, es decir, que de verdad sirvan para algo, que se apoyen en experiencias y en aprendizajes anteriores, que tengan sentido, en definitiva, que sean activos, que activen procesos mentales, que activen procesos de todo tipo. Es decir, la pasividad en cualquier proceso de formación naturalmente no tiene buenos resultados. Que fomentemos la participación, la interactividad, ese trabajo colaborativo, la activación de respuestas y preguntas. El estudiante no está ahí solo para responder, sino también para que inicie el diálogo, para que pueda plantear cuestiones, problemas. La importancia de la autoformación y de los apoyos. Es importante en educación a distancia que fomentemos la autoformación de los estudiantes, pero sin olvidar las posibilidades de los buenos apoyos. La realimentación constante, ese feedback constante. La graduación de la tarea. Esto es importante en educación a distancia. Graduar la tarea. Nuestros alumnos se nos pueden ahogar, permítanme ustedes la expresión. Pueden saturarse hasta efectos que al final, permítanme, puedan romperse. Y eso sería bastante peligroso. La transferibilidad de los aprendizajes, es decir, que vean que aquello que aprenden está sirviendo para algo, lo podemos aplicar a realidades concretas. Una evaluación formativa que vaya más allá de una evaluación sumativa. Y, en fin, el enriquecimiento de los entornos abiertos, todas las posibilidades que las tecnologías nos dan para enriquecer esos aprendizajes. En fin, amigas y amigos, todos estos han sido algunos aspectos relevantes del capítulo 8, el nuevo docente en la educación a distancia, del libro que venimos comentando. Hasta otra próxima ocasión, les invito a seguir visionando esta serie que les estoy proponiendo en estos días. Muchas gracias, saludos cordiales.